En el vasto paisaje del Antiguo Testamento, hay historias que nos llenan de esperanza, otras que nos enseñan lecciones profundas, y algunas que nos desafían a enfrentar las sombras más oscuras de la humanidad. Una de estas historias se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 19 al 21. Es una narrativa que, aunque no es ampliamente conocida, tiene un impacto profundo en quienes se atreven a explorarla. Antes de adentrarnos en este relato, quiero advertir que el contenido puede ser inquietante y no apto para todas las audiencias. Este video busca examinar las lecciones profundas de esta narrativa bíblica, pero también puede evocar emociones intensas. Procedamos con precaución y respeto. El contexto de esta historia es un periodo caótico en la historia de Israel, un tiempo en el que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, repetida a lo largo del libro de Jueces, nos da una idea de la anarquía moral y social que prevalecía. La falta de liderazgo y la desconexión con las leyes de Dios habían llevado a una decadencia moral sin precedentes. En este escenario turbulento comienza nuestra historia. El relato inicia con un levita que vive en la región montañosa de Efraín. Este hombre toma como concubina a una mujer de Belén de Judá. Aunque la palabra concubina puede sonar extraña en nuestra época, en el contexto bíblico se refiere a una mujer que, aunque no era esposa plena, tenía un lugar especial en el hogar. Sin embargo, la relación entre el levita y su concubina enfrenta dificultades desde el principio. La mujer, por razones que no se especifican claramente, deja a su esposo y regresa a la casa de su padre en Belén. Después de 4 meses, el levita decide ir a buscarla. Este acto podría interpretarse como un intento de reconciliación, aunque el relato no da detalles sobre sus motivaciones exactas. Cuando llega a la casa del padre de la mujer, es recibido con hospitalidad. El suegro insiste en que se quede varios días, ofreciéndole comida y bebida. Aunque el levita intenta partir varias veces, el suegro lo convence de quedarse un día más. Finalmente, después de varios días, el levita decide que es hora de regresar a casa con su concubina. Aquí es donde comienza la parte más trágica de la historia. El levita, acompañado por su siervo y su concubina, emprende el viaje de regreso a Efraín. A medida que el día avanza y la noche se acerca, llegan a las cercanías de Jebús, una ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. El siervo sugiere detenerse allí para pasar la noche, pero el levita rechaza la idea, argumentando que no deberían quedarse en una ciudad que no pertenece a Israel. En lugar de eso, deciden continuar hasta Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Cuando llegan a Gibea, la situación toma un giro inesperado. Según las costumbres de hospitalidad de la época, se esperaba que los viajeros fueran recibidos y alojados por los habitantes de la ciudad. Sin embargo, nadie les ofrece refugio. Finalmente, un anciano que regresa del trabajo en el campo los ve en la plaza y los invita a su casa, asegurándoles que estarán seguros bajo su techo. La noche avanza y ocurre un hecho impactante. Hombres de la ciudad rodean la casa del anciano y exigen que les entreguen al levita con la intención de abusar de él. Este acto de violencia y depravación recuerda a otros eventos trágicos en la Biblia, como la historia de Sodoma y Gomorra. El anciano, horrorizado, intenta apaciguar a los hombres, ofreciéndoles a su hija virgen y a la concubina del levita en lugar del huésped masculino. Este gesto, aunque perturbador para nosotros hoy en día, refleja las normas culturales de proteger a los huéspedes a toda costa, incluso a expensas de la dignidad y seguridad de otros. Finalmente, el levita toma una decisión desgarradora, entrega a su concubina a la multitud. Lo que sigue es una noche de abuso inimaginable. La mujer es maltratada de manera brutal, y al amanecer, se desploma frente a la puerta de la casa, exhausta y sin vida. Cuando el levita sale por la mañana, encuentra a su concubina tendida en el umbral, con las manos extendidas hacia la puerta. Sin mostrar señales visibles de empatía, le ordena fríamente, «Levántate, vámonos». Pero ella no responde. Ha muerto a causa de las atrocidades sufridas. Este momento marca un punto crucial en la narrativa. El levita coloca el cuerpo de la mujer sobre su burro y regresa a su hogar. Una vez allí, realiza un acto impactante y simbólico, corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y envía cada uno a las tribus de Israel. Este acto, aunque horrendo, es un llamado a la acción. Las tribus, al recibir los restos y la carta de levita que detalla los eventos, se ven obligadas a confrontar la magnitud de la maldad que ha ocurrido en Gibea. La nación está consternada. Nunca antes se había visto algo tan atroz en Israel. Este acto desencadena una reunión de las tribus en Mizpa, donde deciden tomar medidas contra la tribu de Benjamín, responsable de los hombres que cometieron estas atrocidades. La historia da un giro hacia un conflicto a gran escala, que exploraremos en la continuación de este relato. En Mizpa, los líderes de Israel se reúnen para discutir la tragedia ocurrida en Gibea. La indignación es palpable, y las tribus están unidas en su decisión de buscar justicia. El levita narra los eventos con detalle, describiendo la atrocidad cometida contra su concubina y enfatizando la gravedad de la situación. Este relato enciende una ira colectiva entre los israelitas, quienes se comprometen a no regresar a sus hogares hasta que se haga justicia por lo sucedido. Para garantizar la unidad de acción, las tribus de Israel hacen un juramento solemne. Deciden que cualquiera que se niegue a unirse a la batalla contra Gibea será considerado un traidor y enfrentará consecuencias severas. También juran que ninguno de ellos permitirá que sus hijas se casen con hombres de la tribu de Benjamín, lo que pone en riesgo la supervivencia futura de esa tribu. Con el plan establecido, los israelitas envían mensajeros a la tribu de Benjamín, exigiendo que entreguen a los hombres de Gibea responsables de este acto despreciable para que puedan ser castigados. Sin embargo, la respuesta de Benjamín sorprende a todos. En lugar de colaborar, los benjamitas deciden proteger a los hombres de Gibea y prepararse para la guerra contra las demás tribus de Israel. Este rechazo por parte de Benjamín marca el inicio de un conflicto devastador.
Las tribus de Israel reúnen un ejército de 400.000 hombres, mientras que la tribu de Benjamín, significativamente más pequeña, logra reunir 26.000 guerreros, además de 700 soldados élite que son famosos por su habilidad con la honda. A pesar de estar en desventaja numérica, los benjamitas están determinados a defender su territorio. Antes de iniciar la batalla, los israelitas buscan la guía de Dios. Se dirigen al tabernáculo y consultan al Señor, preguntándole qué tribu debería liderar el ataque. Dios responde que Judá será la primera en enfrentarse a los benjamitas. Con esta instrucción divina, las tropas israelitas se preparan para la confrontación. El primer día de batalla es devastador para las tribus de Israel. A pesar de su superioridad numérica, los benjamitas logran infligirles una derrota significativa, matando a 22.000 hombres. Esta derrota sacude profundamente a los israelitas, quienes se retiran para reevaluar su estrategia. Llenos de dolor y confusión, regresan al tabernáculo para llorar y buscar nuevamente la guía de Dios. Le preguntan si deben continuar la lucha contra Benjamín, y el Señor les responde afirmativamente. Con renovada determinación, las tribus de Israel regresan al campo de batalla al día siguiente. Sin embargo, la historia se repite. Los benjamitas, con su feroz resistencia y habilidad táctica, logran otra victoria sorprendente, matando a 18.000 hombres más de Israel. Esta segunda derrota deja a las tribus en un estado de desesperación. Con el corazón pesado, los israelitas regresan al tabernáculo por tercera vez. Allí, ayunan, lloran y ofrecen sacrificios al Señor. En esta ocasión, preguntan si deben continuar la lucha o abandonar el conflicto. Dios les da una respuesta clara: subid, porque mañana yo entregaré a Benjamín en vuestra mano. Con esta promesa divina, los israelitas diseñan una estrategia más cuidadosa y detallada para el próximo enfrentamiento. El tercer día de batalla marca un punto de inflexión. Los israelitas, aprendiendo de sus derrotas anteriores, implementan una táctica de emboscada. Envían una parte de su ejército para simular una retirada, atrayendo a los benjamitas lejos de la seguridad de su ciudad. Mientras los benjamitas persiguen al ejército que parece huir, otro grupo de soldados israelitas ataca Gibeá por sorpresa, incendiando la ciudad y destruyendo sus defensas. Cuando los benjamitas se dan cuenta de que su ciudad está en llamas, entran en pánico. Rodeados y superados en número, su valentía inicial se convierte en desesperación. En la batalla final, los israelitas matan a 25.000 hombres de Benjamín, dejando solo a unos pocos sobrevivientes que logran escapar al desierto. Aunque las tribus de Israel han logrado la victoria, el costo de la guerra es devastador. La tribu de Benjamín está prácticamente aniquilada, y el país entero está sumido en el luto. Los israelitas, al reflexionar sobre lo sucedido, se dan cuenta de la magnitud de la tragedia. Aunque buscaban justicia, las consecuencias de sus acciones han dejado a una tribu entera al borde de la extinción. El juramento de no permitir matrimonios entre sus hijas y los hombres de Benjamín agrava aún más la situación. Sin mujeres con quienes casarse, la tribu de Benjamín enfrenta la amenaza de desaparecer por completo. Los israelitas, ahora arrepentidos y compasivos, buscan una solución para preservar a la tribu. En un intento por rectificar la situación, los israelitas recuerdan que durante la reunión en Mizpa, hubo una ciudad que no envió representantes a la asamblea, Jabes de Galaad. Deciden enviar un ejército para castigar a los habitantes de esta ciudad por no cumplir con el juramento, matando a todos los hombres y mujeres casadas. Sin embargo, permiten que las jóvenes vírgenes sean capturadas y entregadas a los hombres de Benjamín como esposas. Este acto, aunque brutal, refleja los valores y prácticas de la época. Con estas nuevas esposas, los hombres de Benjamín comienzan a reconstruir su tribu. Sin embargo, el número de mujeres capturadas de Jabes de Galaad no es suficiente para todos los hombres sobrevivientes. Para resolver este problema, los ancianos de Israel sugieren una solución adicional. Se les permite a los benjamitas tomar como esposas a las jóvenes que asistan a un festival anual en Silo. Durante el festival, los hombres de Benjamín se esconden en los viñedos. Cuando las jóvenes salen a danzar, las capturan y las llevan como esposas. Este evento marca el final del conflicto y el inicio de la restauración de la tribu de Benjamín. El libro de Jueces concluye con una reflexión sombría. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta declaración resume el caos y la anarquía moral que caracterizaron este periodo de la historia de Israel. Aunque la tribu de Benjamín fue salvada de la extinción, la historia deja una marca indeleble en la memoria colectiva de Israel. A medida que la tribu de Benjamín comienza su proceso de restauración, las cicatrices del conflicto permanecen tanto en ellos como en el resto de Israel. El vacío dejado por la guerra no es solo físico, sino también emocional y espiritual. La historia de Gibeá no solo expone las fallas de una tribu específica, sino que sirve como un espejo de la condición moral de toda la nación. El juramento hecho en Mizpa fue un intento de imponer orden en medio del caos, pero terminó generando consecuencias inesperadas y dolorosas. Este conflicto interno evidencia la fragilidad de la unidad de Israel, resaltando la necesidad de un liderazgo fuerte y guiado por principios divinos. Sin un rey, la nación estaba atrapada en un ciclo de violencia, venganza y desobediencia a Dios. La frase «cada uno hacía lo que bien le parecía» es más que una observación histórica, es un recordatorio de lo que ocurre cuando las personas se alejan de la voluntad de Dios y actúan según sus propios intereses. El festival en Silo, donde los hombres de Benjamín capturan a sus esposas, puede parecer una solución funcional, pero también simboliza la manera en que la justicia humana, sin la guía divina adecuada, puede terminar en actos cuestionables. Aunque las tribus de Israel creían estar corrigiendo sus errores, esta solución perpetuó un ciclo de imposición y sufrimiento. La restauración de Benjamín no borró el trauma de lo sucedido, ni curó las profundas divisiones entre las tribus. La narrativa deja entrever la necesidad de reconciliación genuina y de un regreso a los principios establecidos por Dios.
Las leyes entregadas a Moisés en el monte Sinaí habían sido diseñadas para guiar a Israel hacia una vida de justicia, misericordia y fidelidad a Dios. Sin embargo, el olvido de estas leyes llevó a la nación a episodios de desintegración moral y social. El libro de Jueces no ofrece una resolución completa a los problemas planteados. Más bien, sirve como un preludio a la llegada de un rey, quien sería visto como la figura necesaria para guiar al pueblo de Israel. Este deseo de un liderazgo centralizado se materializaría más adelante con la elección de Saúl como el primer rey de Israel, seguido por David, quien establecería una dinastía conforme al plan divino. Desde una perspectiva espiritual, el episodio de Gibeá y sus consecuencias nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, subraya el peligro de la indiferencia hacia el pecado. La falta de intervención inmediata y la tolerancia hacia actos inmorales llevaron a una escalada de violencia que pudo haberse evitado si el pueblo hubiera actuado conforme a los mandamientos de Dios desde el principio. Segundo, la historia ilustra cómo las decisiones humanas pueden tener repercusiones más amplias de lo que inicialmente se espera. Las tribus de Israel buscaban justicia, pero sus acciones resultaron en una tragedia que casi eliminó por completo a una de las 12 tribus del pacto. Este evento muestra la importancia de buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones críticas, especialmente cuando están en juego vidas humanas. Tercero, el conflicto entre Israel y Benjamín refleja los desafíos de vivir en comunidad. A pesar de compartir una herencia común y un pacto con Dios, las tribus permitieron que las diferencias y los resentimientos los dividieran. En lugar de buscar soluciones pacíficas, recurrieron rápidamente a la guerra, demostrando lo fácil que es destruir la unidad cuando el orgullo y la ira toman el control. En última instancia, la historia de Gibeá nos apunta hacia la necesidad de un redentor. La humanidad, sin la intervención divina, está destinada a repetir ciclos de pecado y destrucción. La historia de Israel durante el periodo de los jueces es un testimonio de esta verdad. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, caía en el caos, solo para ser rescatado temporalmente por un juez. Sin embargo, estos jueces eran imperfectos y no podían ofrecer una solución duradera. Este patrón resalta la importancia de Jesucristo en la narrativa bíblica. Como el Rey definitivo y perfecto, Jesús no solo ofrece justicia, sino también misericordia y redención. A través de su sacrificio en la cruz, Él restaura lo que está roto, no solo entre las personas, sino también en la relación entre la humanidad y Dios. Mientras que los líderes humanos de Israel fallaron en mantener la justicia y la unidad, Jesús es el líder que nunca falla. La historia de Gibeá y la casi desaparición de Benjamín también nos llama a examinar nuestra propia sociedad. ¿Cuántas veces permitimos que la indiferencia, la división o el orgullo impidan que se haga justicia verdadera? ¿Cuántas veces buscamos soluciones rápidas que solo perpetúan el dolor en lugar de buscar la dirección de Dios? Estas preguntas no solo son relevantes para Israel en el pasado, sino también para nosotros en el presente. La Biblia, en su totalidad, nos enseña que Dios siempre está trabajando para restaurar lo que el pecado ha destruido. Incluso en las partes más oscuras de la historia de Israel, como el incidente de Gibeá, podemos ver destellos de la gracia y la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo falló una y otra vez, Dios no abandonó a Israel. Él continuó trabajando a través de sus fracasos, preparando el camino para la llegada del Mesías. En conclusión, la historia de Gibeá no es solo un relato histórico, sino también una advertencia y una lección para cada generación. Nos recuerda la importancia de vivir conforme a los principios de Dios, de buscar su dirección en todas nuestras decisiones y de trabajar por la unidad y la justicia en nuestras comunidades. También nos señala hacia la esperanza de redención que solo se encuentra en Jesús, quien vino a restaurar lo que estaba perdido y a traer paz donde había caos. La restauración de la tribu de Benjamín, aunque imperfecta, es un recordatorio de que Dios puede sacar algo bueno incluso de las situaciones más desesperadas. Pero también es un llamado a ser agentes de reconciliación, justicia y paz en un mundo que constantemente lucha con los efectos del pecado. Así como las tribus de Israel finalmente se dieron cuenta de la importancia de preservar a Benjamín, nosotros también estamos llamados a actuar con compasión y a buscar soluciones que reflejen el corazón de Dios. Que esta historia nos inspire a vivir de manera más intencional, buscando siempre la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Recordemos que, aunque enfrentemos desafíos y conflictos, tenemos un Salvador que nos ofrece esperanza, redención y un futuro lleno de propósito.